Entonces, ya teniendo reportado su modelo 2, ahora empieza todo el proceso que es de depuración del mismo, de la misma fase, digamos, la misma fase del modelo 2. Entonces, digo, la fase 2 del modelo, disculpe. Entonces, para ir depurándolo, digamos, primero tenían lo que hicimos recién, fue asegurarnos de que se cumplieran las condiciones mínimas para que el modelo fuera, los resultados que tuvieran fueran fiables. En este caso no se dio. Por más que tratamos de verificar filtros, etcétera, bueno, aquí lo hice bastante somero y me salté algunos procedimientos, pero en general no se cumplió. No se cumplió normalidad del error, hetero, es decir, homocedasticidad, etcétera. Entonces, a partir de eso, o teniendo en cuenta eso, aún así tratemos, es decir, la idea es como tratar de sacar adelante el modelo y ver, por ejemplo, que una de las causas, por ejemplo, que pueden tener, que puede generar tanto error en el modelo, es que hayan variables que no expliquen nada, digamos, pero aún así se cuentan. Como les dije, cada vez que se ingresa o se saca una variable, se tiene que volver a tirar el modelo porque esa variable que se ingresa o que ya no está, cambia, hace que cambie la relación estadística entre todas las demás variables. Entonces, lo mismo acá, pues si vamos depurando el modelo, se espera que siempre que mientras más parsimónico sea, aunque dos variables te expliquen casi todo el modelo, es mejor, es decir, dos variables sustantivas. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que ir viendo para ver efectivamente si las variables aportan en el modelo es ver la significación como primer paso, si es que las variables son o no significativas. Aquí las únicas variables significativas que son es que son las C3 de nivel de confianza en ISAPRES y tener el ingreso suficiente durante la vejez. Pero aún así hay que tener en cuenta que esto no define que se vayan, o sea, que no sea significativo no significa como ya no sirve, o sea, así como sacar o inferir eso de una, sino por el contrario lo que nos compete o lo que tenemos que fijarnos más es en los betas estandarizados, que si los multiplicamos por 100 sabemos su magnitud de aporte en el modelo. Los betas estandarizados son estos, de hecho los voy a marcar con azul o con rojo ya. Esos son los betas estandarizados. Si nosotros lo multiplicamos por 100, por ejemplo, 0,022 lo multiplicamos por 100, no quedaría 2,2. Significa que C2 explica 2,2 del modelo. El problema, eso sí, de las variables dummy que se interpretan entre ellos. Entonces, en ese caso podría ser más, no podría ser tan directo el efecto. Como ya veíamos que, por ejemplo, la significación se veía en relación a la variable de origen. O sea, la diferencia de C3, es decir, la diferencia de ser C3 en las elecciones, es decir, en la predicción que se tiene hacia AFP, es significativa en relación a ABC1, que es la variable excluida. Y bueno, y que por eso, en el fondo, a partir de que sea significativa una de las variables dummy, en el fondo se fundamenta en la que siga en el modelo. Pero como dije, creo que anteriormente en un video, no se saca la asociación demográfica. Entonces a la vez se reporta que son significativas, pero el hecho de que ninguna fuera significativa tampoco significa para la variable sociodemográfica que se saque esa también. Entonces, así, siguiendo con esta lógica, por ejemplo, la que más nos importan son, por ejemplo, este set de preguntas, por ejemplo, de en cuanto a el interés por la actividad del país, como que cómo se catalogan las personas. Entonces estaban las posibilidades de nada interesado, poco interesado, bastante, y se dejó una fuera para ser de variable de referencia. Como podemos ver aquí, no son significativas, los betas son pequeños, estamos hablando de un orden de un 11,1%, bueno, no, estoy viendo el error estándar. El beta es, bueno, 1,6%, 0,2%, 1,2%, que son bastante bajos, no son significativos y que se supone que se ingresaron en su momento por un criterio sustantivo. El criterio sustantivo para ingresarla, así como para dejarlo explicitado que uno igual debería reportar eso, es decir, en este momento que se van a sacar las variables o anteriormente, es, por ejemplo, yo decía, bueno, alguien que está más interesado por la contingencia del país, no sé, va a estar como más en contra de la AFP porque sabe todo el debate actual que hay en relación a eso. Por el contrario, alguien que no está bien informado quizás tenga más confianza en la AFP porque no maneja la información de, no sé, de las bajas pensiones, etcétera. Entonces, si bien puedo poner, si bien sostenía, no sé, que
esa era como que podía haber una relación entre esa variable y mi variable dependiente. Efectivamente, o a partir de los números que estoy viendo, no se dio. Yo llego a esa conclusión y prefiero sacarlo. Entonces, lo que hago es copiar propiamente todos los coeficientes antes de empezar a hacer cambios, porque obviamente aquí está reportado mi fase 2, entonces no quiero empezar a borrarla encima porque aquí ya tengo una fase, digamos, reportada. Entonces, lo que hago es copiarla y la copio acá abajo. Que esto es lo mismo que está acá, para que no se confundan, pero sin, digamos, el recuadro abajo del R, recuadro ajustado, etcétera, sino que solamente esta área. Entonces copio esa área acá y lo que me importó ver es, por ejemplo, marqué con azul las sociodemográficas propiamente para que no me intercediera en el modelo, digamos. No, es decir, no me intercediera, no sacarla del modelo por error. Entonces las tiré en azul y esas como que están guardadas, no se tocan, o sea, se interpretan, se reporta sus resultados, pero no se sacan. Estas variables en rojo son las que me dieron poco significativa, no tienen un peso beta importante dentro del modelo, entonces preferí eliminarlas y las puse en un color rojo, o sea, los puse con color en el fondo y no las borré solamente como poniéndole borrar, digamos, para que queden en blanco las celdas, porque al momento de volver a correr el modelo tengo que sacarla, entonces tengo que saber cuáles son las que voy a sacar para no confundirme. Y las que voy a dejar finalmente son estas tres variables que dos de ellas son significativas y la última no y tiene poco beta, pero aún así prefiero dejarla, no sé, pues ahí le puedo poner criterio sustantivo, que aún no siendo importante estadísticamente, quizás sea importante, no sé, pues a nivel teórico o se acompañe bien en la interpretación de las otras dos variables, no sé, pues ahí pueden inventar algo para, en el caso, es decir, en este caso yo la dejo, es decir, yo la eliminaría, pero la dejo más que nada por el ejercicio posteriormente, es decir, que viene posterior a que la caracterización. Entonces me sirve tener esa variable como para hacer un contraste o para ir ejemplificando en relación a ese tema. Entonces, como para transparentar eso. Entonces, estas van a ser las que voy a eliminar de mi modelo. Y como ya les dije, cada vez que cambia una variable, hay que volver a correr el modelo. Entonces, una vez eliminada, se vuelve a correr el modelo y ese sería, si es que ya no hago más cambios, mi modelo 3. Una cosa importante, si bien aquí ninguna variable DAMI, como les dije, por lo menos una categoría DAMI tiene que ser significativa para que empiece a tener algún peso en el modelo, no es llegar y sacarla solamente porque a la primera no te salió, es decir, no te salió sin ninguna significativa. Como le había dicho antes también, creo, o recién, no estoy muy seguro, hay que, por lo menos una debe ser significativa, pero en el caso de que no sea, pueden cambiar la variable de referencia. Entonces, por ejemplo, si adentro de la P28 dejamos, no sé, por la categoría 5 fuera, que era, no sé, no interesarse, digamos, es decir, indiferencia está en, no sé, alegría total, digamos, digamos que una variable de alegría total la dejamos fuera porque no me acuerdo en este momento cuál era. Ingresa esa variable de alegría total y otra la dejamos fuera como variable de referencia. Entonces vamos cambiando las posibles combinaciones y intentamos buscar el mejor rendimiento para la variable. En el caso de que no se dé en el caso de que no se dé ninguno de los veces que tiraron el modelo con la variable de referencia cambiada, tienen que optar por eliminarla. Entonces vamos a nuestra base de datos y volvemos a correr el modelo, pero ahora eliminando esas variables que ya les comenté, que era la DAMI, no, disculpen, aquí ya están eliminadas. Yo estaba como el modelo entero con esas variables, llegué, las fui seleccionando una a una y las saqué, que eran estas DAMI de las REC P12A y las DAMI P28. Entonces llegué y las saqué. Y aquí solamente quedan estas variables, la sociodemográfica y estas tres que consideré que era importante dejarlas. Y una vez ingresada, se vuelve a tirar el modelo, ¡bam!, y se reporta. Entonces lo mismo que antes, se copia esta tabla, etcétera, para reportarla. Se copian los resúmenes de R, porque digamos que, es decir, en realidad ustedes tiran los resultados y tienen que empezar a evaluar desde abajo, como les he dicho otras veces. Entonces, evalúan acá, se ve normalidad, si no, como está estriado, tienen que volver a sacar test del event. Yo por cosas de tiempo no lo hago, digamos, pero aquí para
para ver ya cómo me quedó el modelo en esta fase o en esta vez que la tiré el modelo, hetero u homocedástico, el error. Aquí también, volver a interpretar. No se ajusta todavía la línea, aquí igual no se ajusta la normalidad, ver los estadísticos de residuos, ver que de nuevo nuevamente me tira residuales, puedo volver a tirar un filtro para tratar de corregir esta fase, en esta fase del error, y volver a interpretar los resultados, quede ya cumpliéndose lo más que se pueda los supuestos eh, bases del modelo, de que se debe destruir normal el error, etcétera, etcétera, tratando de mejorarlo lo más que se puede. Finalmente, lo que hacemos ahora, o lo que haríamos, es reportar el modelo, y ese sería nuestro modelo número 3, cuando ya no lo podemos, entre comillas, mejorar más, y evaluamos a partir de eso efectivamente si es que es un modelo predictivo fiable o no. En este caso, como está ahora, digamos, sin hacerle ningún cambio, no, y quizás también si es que trato de hacerle cambio, lo más probable es que siga no siendo fiable. Entonces, a pesar de reportarlo y todo, que es lo que se debe hacer, decimos, a pesar de, no sé, pues conseguir un R de 86, que es alto, digamos, no tiene una buena base. Entonces, en realidad, todas las predicciones que hagamos a partir de este modelo no van a estar bien. Pero lo hacemos como para completar con el ejercicio, digamos. Entonces, reporto esto y vuelvo. Bueno, entonces aquí ya tengo reportado mi fase 3 del modelo. No sé, hay cambios, por ejemplo, antes C3 y D eran significativas, ahora solamente es D, para que vean cómo cambia la relación a partir de las variables. Cambiaron los pesos de beta, o sea, hay distintas influencias, digamos, de cada variable en el modelo. Y ahí pueden ir interpretando, no sé, los errores estándares, los intervalos de confianza, etcétera. Lo que es muy importante de interpretar, en el caso en interfase, digamos, entre una fase y otra, es, por ejemplo, creo, no sé si se los comenté antes, bueno, pero sale en la guía, es el error estándar estimado. Entonces, si ven, por ejemplo, el error estándar estimado es de 0.8 en la fase 2 y de 0.6 en la fase 3. Entonces se mejoró la predicción a pesar de que no se mejoraron los supuestos que se necesitaban previos a la aplicación propia del modelo, lo que no lo hace fiable, pero por lo menos ya es algo. Subió el R, que está en .92, está súper alto, antes estaba en 86 y ahora está en 8.55 el R ajustado, que si uno lo multiplica por 100 es como el porcentaje que a partir de esa variable explican del problema, y en este caso sería un .75. Entonces subieron estos, bajó el error, que es lo que se busca. El error, digamos, está en escala de medida de la variable dependiente. Entonces, si tenemos un error de 0.6, se espera que a partir de la predicción de nuestro modelo, por ejemplo, si nosotros predecimos que una persona a partir de ciertas características, digamos, tenga una confianza en AFP de 5, lo más probable es decir, hay un posible error de 0.6, entonces el que no sea 5, sino que su confianza sea 5.6, o sea 5 menos 0.6, se crea como un intervalo, digamos, a donde es posible que se mueva en la población, digamos, en los sujetos concretos, y su confianza en la FP con dadas características. Entonces, obviamente tienen que reportar al detalle, digamos, cada una de sus fases, su relación entre ellas, y a partir de estos datos podemos hacer una caracterización, que es lo que viene en los siguientes videos.